Bueno, aquí estamos ya, creo que está todo correcto. Hemos empezado a grabar este segundo programa de La lengua desatada, que es como hemos llamado a estos minutos en los que vamos a tener como hilo conductor de toda nuestra conversación con los invitados la lengua española, aunque bueno, vamos a ir tirando del hilo y esto va a estar unido con otras muchas cosas. Nuestro invitado de hoy ya está ahí, es Juan Francisco Blanco, Paco Blanco. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes, noches o según cuando nos vea la gente, porque este programa va a ser para poderse ver en televisión, para poderse ver a través de las redes sociales y bueno, por eso digo, pues hola Paco, yo estoy aquí, ya presenté ayer a mi taza que me va a acompañar, que es esta, mira, con los molinos de viento de Campo de Criptana, Fantástico. pues porque nos parece que es una taza, pues eso, muy apropiada para hablar de lengua. ¿Tú estás tomando algo? Sí, yo tengo una infusión y lo estoy tomando en una taza que me regalaron en Villarino de los Aires, Toma. donde evidentemente hacen homenaje al burro de Villarino, como tiene que ser, así que brindo por las arribes. Sí, sí, por las arribes. Bueno, hoy tenemos como invitado a Paco, al que lo conocen los salmantinos como el director del Instituto de las Identidades, lo que antes era el Centro de Cultura Tradicional, pero él es filólogo, para empezar, luego también etnógrafo, y ambas actividades están muy relacionadas, en tu caso, Paco, porque has trabajado mucho en la investigación de términos específicos de Salamanca, algunos de ellos ya pues casi en desuso, otros no tanto, ahora hablaremos de ellos, porque antes también quiero que nos cuentes cómo os estáis organizando en el Instituto de las Identidades, que me decías que estáis haciendo una cosa muy bonita, que es poner en las redes sociales una fotografía, ¿verdad? Una fotografía antigua, que está gustando mucho. Pues sí, es un proyecto bonito porque se suma, nuestros profesores están trabajando con los alumnos, utilizando el WhatsApp, utilizando las redes sociales, pero nos parecía que era un buen momento poner en marcha un proyecto bonito que hemos llamado el álbum de las tradiciones salmantinas, donde vamos colocando fotografías antiguas y eso sí, no nos limitamos solo a la foto, sino que ponemos un pie en el cual intentamos suscitar pensamientos, intentamos despertar tradiciones que están dormidas en la mayor parte de los casos. Uh-huh. Bueno, eso lo podemos ver en las redes sociales de la Diputación de Salamanca, ¿no, Paco? Efectivamente, en el Facebook de la Diputación y también en el Instagram y en el Twitter del Instituto de las Identidades. Uh-huh. Bueno, pues dicho esto, vamos a esa faceta tuya de filólogo. Oye, se llevan muy bien las dos, ¿eh? Lo de ser filólogo y ser etnógrafo son cosas De que se hecho, llevan de, bastante bien. de hecho, Ana, yo vengo del mundo de la tradición, yo me crié y he estado siempre en pueblos y realmente yo he terminado aquí pues porque aprendí cuentos de mi abuelo y descubrí una fascinación no solo por aquellos cuentos, sino por lo que se contaba y cómo se contaba. Y he descubierto que las hablas, los términos, los salmantinismos, las expresiones son un pozo sin fondo y un recurso inagotable para expresarnos los salmantinos a nuestra manera. Oye, tú lo has hecho muchas veces en medios de comunicación porque eres un gran colaborador de los medios de Salamanca. Lo has hecho en radio, lo has hecho a través de prensa escrita, a través de la Gaceta, con una publicación periódica, recorriendo, pues yo creo que de cabo a rabo, ¿no? Toda la provincia de Salamanca con estas palabras. O sea, no podemos decir, o sí, no sé, ¿hay unas zonas donde las palabras específicas abundan más o no? A ver, yo creo que toda la provincia, ocurre igual que con las tradiciones, ¿eh? Yo creo que toda la provincia tiene sus recursos léxicos que se manifiestan en términos, pero también en expresiones. Lo que ocurre es que la mayor parte de esos términos han caído en desuso. A medida que se ha ido urbanizando, somos más urbanitas, nos parece que conservar los términos de nuestros pueblos es un signo de vulgaridad, de pueblerismo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, Ana, pues a nosotros llamarnos de pueblo era un insulto y de pronto nos hemos dado cuenta que es una virtud y que realmente en los pueblos hay un caudal de cultura inagotable y las palabras son una manera. Yo creo que en esto de los términos salmantinos hay que romper un poco ese estereotipo de que solo son buenas las palabras que están recogidas en el diccionario de la Real Academia. El diccionario no puede recoger todo, tiene una mínima parte del castellano y las hablas, y ocurre en tu tierra, en Béjar, ocurre en la Sierra de Francia, ocurre en la zona de la Raya, que es la mía, nos encontramos con que hay un montón de palabras que no están recogidas en el diccionario y que son tan castellanas como las del diccionario. Oye, Paco, nosotros los de Béjar decimos siempre que el to es nuestro. Yo digo to y de Béjar, ¿no?
Pero luego resulta que no, que en otros puntos de la provincia también. Claro, la exclamación es una exclamación que a mí me encanta que los bejaranos defendáis de esa manera, como un estandarte vuestro, pero yo creo que no os importa el compartirlo con otras comarcas de la provincia, porque lo que sí es verdad es Bueno, que cuando, vale. cuando fuera de Salamanca se escucha ese to, enseguida, por poco que se conozca a gente de esta provincia enseguida. Pero es verdad que los bejaranos lo lleváis con un orgullo muy singular. Y esto es muy importante, es decir, que no solo no tengamos vergüenza de conservar estas palabras, sino que despertemos un orgullo legítimo por utilizarlas. Ujú. ¿De dónde procedes tú, Paco? Aparte de vivir ahora en Salamanca, ¿de dónde eres? A ver, yo tengo tres anclajes. Yo nací en Villar de la Yegua, que eso es raya de Portugal, campo de Argañán, muy cerca de Aldea del Obispo. Pasé mi infancia desde los 3 hasta los 10 años en Salvatierra de Tormes y finalmente llevo pues como unos 26, 27 años muy estrechamente vinculado a Pedrosillo de los Aires, donde compramos una casa y donde me han recibido siempre como si fuera un pedrosillano más y se lo agradezco enormemente. Entonces, de esas tres fuentes he bebido para el tema de los términos, pero debo decir, Ana, que los salmantinos, que somos muy generosos, como lo estamos demostrando precisamente en estos momentos tan duros, pues siempre están dispuestos a enviarme palabras, me paran por la calle, me dicen, Paco, apunta que tenía ganas de verte para que, y yo tomo nota, investigo, le doy vueltas, miro a ver si es algo que está recogido, en fin. Realmente es una experiencia gozosa, Ana. Mm. Te preguntaba esto por si querías empezar con alguna palabra de alguno de tus pueblos, de estos tres que has mencionado. Bueno, yo realmente, fíjate, sí me gustaría aclarar una cosa en esto de los salmantinismos. Cuando hablamos de salmantinismos, de ninguna manera podemos garantizar que lo que podemos poner en la etiqueta de salmantinismo sea de uso exclusivo en la provincia. Eso es imposible. De hecho, yo me he llevado sorpresas con palabras que he recogido en Salamanca que no están recogidas en el diccionario de la Real Academia y que, por ejemplo, sobreviven, pues no sé, ahora no recuerdo, pero en el español de México, en el español de Argentina. Entonces, es enormemente curioso, lo podemos ver en algún ejemplo si este camino nos lleva a algún sitio, Ana, pero de verdad que no podría decir, bueno, yo recuerdo palabras de la zona de mi pueblo, pero yo, sinceramente, me siento enormemente arropado por una enorme riqueza de palabras y también de expresiones coloquiales, porque mi O buen sea, que podemos querido... decir, perdona Paco, Sí, que sí, expresiones de toda Salamanca. Y ya está. efectivamente, Vale. solamente que es verdad que hay algunas que no se conocen, depende de qué comarcas, pero el uso de las expresiones, sobre todo de las expresiones coloquiales, mi buen amigo Alberto Buitrago, a quien quiero, admiro y es compañero hace mucho tiempo, es un maestro, un sabio del mundo de las locuciones y de las expresiones coloquiales. Estuvo ayer aquí, sí. Fantástico, fantástico. Y me alegro mucho seguir su estela. Pero fíjate, ahí cuando la gente de los pueblos se quiere referir a estas palabras tan específicamente utilizadas en nuestros pueblos, utiliza el término dicho decidero. Cuando tú dices, bueno, y esa expresión es que es un dicho decidero. Me parece tan bonito esa reiteración, dicho que se dice. Es decir, es un dicho que nos permite reforzar una idea que tenemos, como ocurre con los refranes, ¿no? Entonces, Claro. de los dichos decideros me parece que es una expresión verdaderamente afortunada para referirse a todo esto. Pues venga, el primer dicho decidero que me traes Pues en esta ocasión. mira, por ejemplo, hay una expresión que además conecta mucho con algo que yo he estudiado. Cuando a una persona la traemos al retortero, de un lado para otro que no la dejamos parar, se suele decir, y esto lo he escuchado en la zona del campo Salamanca, y específicamente porque yo todo lo que te pueda contar, Ana, y lo que le encuentre a los telespectadores, son palabras y expresiones vivas. Es decir, no las he cogido de un diccionario, no. Son palabras que yo he escuchado o que he comprobado que todavía hay gente que las utiliza. En ese sentido son vivas. Bueno, la expresión traer a alguien como pandereta de bruja, que me parece fantástico. Traer a alguien como pandereta de brujas, traerla al retortero, traerla loca de un lado para otro. ¿De dónde viene? Porque no siempre es fácil saber cuál es el origen o dónde nace la expresión. Pero en este caso sí,
Porque yo estuve, como bien sabes, 10 años estudiando el fenómeno de la brujería tradicional en la región, y me encontré una de las cosas curiosas que caracterizaban a las brujas de nuestra tierra, es el hecho de que se reúnen, como en otras partes de España, una vez a la semana, como en otras partes de España, y sus reuniones, sus aquelarres, por decirlo así, no son más que reuniones gozosas, es decir, esa imagen que nos transmitió la Inquisición de que si eran orgiásticas, de que si mataban niños, no, eso en nuestra tradición no existe, sino que se divertían tocando, bailando, tocando la pandereta, y de ahí surge seguramente la expresión. Ajá, como pandereta de bruja y al retortero. Traer a alguien, es decir, si yo te digo, oye, es que mi madre me trae como pandereta de bruja. Es lo mismo que si digo, me trae loco, me trae el retortero, me trae de un lóparo. Es un sinónimo de esas otras expresiones que son más conocidas. Te voy a decir, cuando yo escuchaba de pequeña esto de al retortero, ¿Sí? tenía también el sentido de, pues te acababas de comprar pues un vestido y entonces te lo ponías todos los días, en lugar de dejarlo ahí para el día más reservado. Y entonces te decía mi madre, hija mía, todo el retortero, que era todo, todo a lo sin orden ni concierto, ¿no? Sin orden ni concierto. Exactamente. Es muy Qué curioso. bonito. Bueno, pues vamos con otra expresión, Paco, si Mira, quieres. ahí estaba recordando una que me contaron en la zona en Tierra de Peñaval. Concretamente la escuché en Macotera, que es una villa charra donde las haya, ¿no? Que tiene un orgullo de origen parecido al de Béjar. Es decir, los macoteranos y los bejaranos tenéis un encendido sentido de vuestras raíces. No digo que los demás no, ¿eh? Pero vosotros especialmente. Bueno, pues en Macotera, para referirse a cuando alguien hace novillos, lo que entendemos todos como hacer novillos, allí alguien me contó la expresión o habló de esta expresión, hacer Torá, hacer Torá. ¿De dónde viene esto? Pues fíjate, hacer Torá, porque cuando pensamos en la Torá estamos pensando en el judaísmo, estamos hablando de algo que tiene que ver con los textos sagrados de la religión judía. Y sin embargo, a mí me parecía que estaba mucho más cerca, no de la Torá acentuado con la tilde sino realmente de una expresión o de algo que está muy conectado con la fiesta del carnaval, que es la Tora. No Torá, sino Tora. Las toras en nuestra tierra son las vacas del antruejo, que es un armazón que se colocaba la gente con unos cuernos, se tapaba con una manta o con una piel y corría detrás de los demás en un festejo. Entonces, a mí me parece que esa expresión de hacer Torá, insisto, que sería un sinónimo de hacer novillos, de escaparte, de no ir a lo que tienes que hacer, que normalmente tiene que ver con la escuela, pero podría ser con el trabajo. Bueno, pues cómo hay una interconexión de una tradición. Quizá a mí, en el mundo de las expresiones, Ana, me seduce mucho la conexión de la expresión o del término con la tradición, en muchos casos con la que está vinculada, ¿no? Por eso, no solo las expresiones, sino hay términos, que si quieres comentamos algún término, alguna palabra específica, y que nos despierta un poco esa conexión con tradiciones, ¿no? Pues dime alguna si Mira, quieres. hay una curiosa expresión que yo he registrado. No están todas estas, todo lo que te estoy diciendo, no aparece en el diccionario de la Real Academia, ¿vale? Lo cual, insisto, que los telespectadores en ningún momento piensen que esto no es castellano, es tan castellano o más como esto. Mira, antes de comentarte esa palabra, si me permites, algo que les interesará a los salmantinos, y es que la primera obra que se hace, el primer diccionario de salmantinismos, lo hace José de la Mano y Beneite, que era un cura, y se imprime en el año 1915. A ese primer diccionario le dio un premio la Real Academia. Como consecuencia de aquel premio que le dio, incorporó muchos salmantinismos de aquel diccionario al diccionario de la Real Academia, de manera que muchas veces hoy, cuando abrimos el diccionario y nos encontramos con una palabra y pone salm, quiere decir que es algo específico de Salamanca y está en el diccionario con esa especificidad porque en su día, gracias al trabajo de José de la Mano, que fue premiado, se incorporaron algunos salmantinismos. Es decir, que en el diccionario hay algunos que ya reconoce el diccionario que son exclusivos de Salamanca. Me voy a la palabra. Desde luego, cómo no, hay que dejar constancia de ello. Bueno, y una expresión de esas que me decías, o palabra que tiene que ver con la tradición.
Mira, hay una palabra muy poco conocida que es un sinónimo de otra más conocida, la palabra chocollada. Chocollada, que seguramente nadie o muchos de los que nos están viendo y escuchando no saben lo que es. Pues Yo no, no chocollada, tengo ni idea. chocollada es un sinónimo de cencerrada. ¿A qué eso sí te suena, Ana? Eso La sí. cencerrada, aquella especie de castigo a que sometían a los matrimonios en segundas nupcias, cuando un viudo se casaba con una viuda con un soltero, un viudo con una soltera. Eso en nuestra tradición es curiosísimo, siempre se penaliza. Y es algo que llama la atención. El término es un término, debo reconocer, que solo lo he constatado en la zona de Lavadengo, en el entorno de Umbrales, y en la zona del campo de Argañán, que es mi tierra. Solo allí lo he visto. No digo que no exista, lo que pasa es que yo no puedo hablar con todos los habitantes de los 365 pueblos salmantinos, ¿no? Pero allí sí que lo he registrado. Bueno, pues es curioso, decía, porque la chocollada o la cencerrada llama la atención en una cultura cristianizada como la nuestra, en la cual tanto las leyes o las normas religiosas como las normas civiles autorizan el hecho de que alguien que ha enviudado se case. Pues bien, la tradición, según se ve, no lo permite y sigue considerando que cuando alguien ha enviudado debe permanecer en una fidelidad hasta el final con la persona con la que se casó, y por eso les castiga. La chocollada de la cencerrada es darles la matraca, les van con cazuelas, con incensarios llenos de mal olor y de mucho humo, y los acompañan, les dan una vida horrible. Pero bueno, es la tradición. Paco, es verdad claro, la chocollada o cencerrada de la que nos hablas se refiere a esas personas que se casan en segundas nupcias, pero es que creo que a los novios hace ciertos años, aunque fuesen primeras nupcias, vamos, les daban una matraca tremenda, ¿no? O sea, esto, A si ver, ya se las daban a los recién pero no, casados de sí, pero no tan terrible, Ana, porque ya. es verdad que los novios siempre han tenido que soportar bromas tremendas. Mira, yo no me canso de contar muchas veces que detrás o debajo de las tradiciones, más allá de la superficie de la tradición, de lo que es estrictamente lo folclórico, que es esa superficie, hay una profundidad de cultura, de historia y de significado. Cuando una broma se reitera mucho en la tradición, Ana, debajo hay un significado que desconocemos. Te cuento un caso, ya que hablas de las bodas. Una de las tradiciones más extendidas en nuestra provincia ha sido el que a los novios en la noche de bodas no se les deja dormir juntos. Se les da la matraca, se investiga dónde van a dormir y se les saca de la cama. En muchos sitios en la cama se le ponían cencerros para que con el ruido fueran incapaces de dormir ni de hacer nada prudente, etcétera. Llegando, Ana, llegando al extremo de que a veces los raptaban a la novia y se la llevaban y no la devolvían hasta el día siguiente al novio. O los ataban a un árbol, uno a cada una de las... Es decir, sin verse, y toda la noche allí hasta el día siguiente. Bien, Ay, qué eso barbaridad. que, Bueno, claro que te he decimos, llevado por otro camino. Te he llevado por bueno, otro camino. Te he llevado desde la cencerrada, que no, cencellada, que es otra cosa. Me he sí, sí. ido a Son los la matrimonios. chocollada que decíamos, que es la La cencerrada. Pero está bien aprovechar, porque muchas veces todos estos términos, y es una de las cosas que a mí más me seduce de investigar las palabras y las expresiones, y es que nos llevan al mundo de las tradiciones. Si me permites, cierro ya para no dejar al telespectador con la curiosidad. Detrás de esa broma, detrás de esa persistencia en no dejarles dormir, probablemente sobrevive una idea que viene desde la Edad Media, que era una idea impuesta por la Iglesia, que era lo que se llamaba el trinoctium castitatis, 3 noches de castidad cuando se casaban, durante los cuales no podían dormir juntos los novios. En otras culturas se entiende que el marido no puede desvirgar a la mujer porque eso es una desgracia para el matrimonio y tiene que buscar a alguien que la desvirgue en su lugar. Tú fíjate qué barbaridades parece que estoy diciendo. Bueno, si unimos todo eso, quizá entendamos que todo eso quede refugiado en una especie de fósil cultural, a modo de broma que nos permita encontrar un poco el sentido de todo eso. En muchas otras palabras existe y lo vamos a descubrir. Madre mía, lo que hay debajo de todo esto, porque pobrecillos los novios que ya por fin se casaban, podían tener relaciones, ya lo permitía la iglesia y lo permitía la sociedad, y no, todavía no, 3 días más, había que esperar, qué barbaridad. Bueno, Paco, 20 minutos llevamos
y se nos acaba el tiempo. Entonces, te voy a decir que si vienes otro día, ¿te vienes otro día? Yo encantado, además, vengo ¿Sí? a pasos. Mira, hay una palabra que se utiliza en Pedro Sillo de los Seis que es apezancar. Apezancar es dar zancadas grandes. Entonces, yo voy apezancando con pasos grandes para llegar donde tú me digas, Ana. Estaré encantado. Vale. Pues quedamos otro día para seguir hablando. Hoy me quedo con hacer tora, chocollada o cencerrada, al retortero como pandereta de bruja y bicho decidero que engloba todo. Y bueno, todo lo que me has contado detrás, bueno, y a pezancar, que también me ha gustado mucho. Antes de irnos, te quiero preguntar, porque se lo voy a preguntar a todos los invitados, ¿qué libro estás leyendo? Yo ya conté ayer que estoy leyendo Reina Roja, que lo acabo de empezar, de Gómez Jurado. No puedo hablar todavía mucho de él, pero sí que es un misterio y un thriller muy interesante. ¿Tú con qué estás, Paco? Pues yo voy un poco en el thriller también. Sí que te aviso que normalmente yo no tengo tiempo de leer literatura de creación, porque generalmente tengo que dedicar mi tiempo a mucho libro de consulta, ¿sabes? Porque por los trabajos que hago, los artículos, las colaboraciones y los Claro. libros. Pero en este momento sí, en este momento estoy leyendo pues, el Premio Planeta de no hace tanto, de Javier Cercas, Terra Alta, que es un thriller tipo de literatura que no me gusta mucho y sin embargo me está enganchando. La verdad es que la culpable de esto es Lucía, mi mujer, que me invitó y que me dijo, léelo que te va a gustar. El primer capítulo no me gustó, pero en cambio sí que ahora ya estoy enganchado y reconozco que es una muy buena alternativa para compartir y para alternar en estos días que nos encontramos en casa todo el mundo, ¿no? Oye, dos que duermen en un colchón dicen que, ¿cómo es? Dos que duermen en un colchón son de Se la vuelven misma de la opinión. misma, o de la misma Pues condición. Sí, oye, sí, sin duda. al final de la misma locución también, como decían algunos viejos profesores nuestros, y también incluso de la misma lectura, por lo que veo, ¿eh? Paco, y Exactamente. antes de irnos, otra cosita más. También vamos a ir haciendo una caja. Estoy recopilando palabras que nos dicen los invitados. Vamos a ir guardando aquí palabras. Las dos de ayer son confianza, que me dijo Alberto, y yo puse pequeñez, porque me parecía que las cosas pequeñitas ahora son muy valiosas. Dime tu palabra de hoy, por favor. La voy a apuntar. Pues mira, te voy a dar una palabra salmantina. Porque esto de que estemos en casa tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero tiene un sentido de protección muy importante. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra abrigadado. Abrigadado, ¿vale? Abrigadado es estar a la brigada, es estar protegido. En estos tiempos estar en casa es estar protegido tú y es proteger a los demás. Así que si me permites, aporto la palabra abrigadado, que es una palabra muy salmantina, para esa caja. Abrigadado para la caja. Y yo voy a poner la mía de hoy, que es emoción, porque madre mía, la tenemos a flor de piel, por Sin todo, duda, no vamos a andar explicando, la tenemos a flor de piel, sin a duda, la Ana. caja. Paco, ha sido un placer, que la semana que viene te espero para seguir metiendo palabras en la caja y palabras aquí, en nuestro interior, para utilizarlas con orgullo. ¡Todo! ¿Por qué no? Perfecto. Por supuesto que Paco, sí. muchísimas gracias, un beso muy Un placer. grande. Igualmente, Ana. Adiós. Hasta pronto. Y ya me despido de los espectadores. Muchas gracias por seguirnos. Adiós, hasta la próxima.